Bueno, buenas tardes a los alumnos que están conectados en forma sincrónica y aquellos que luego se conecten en forma asincrónica. Hoy vamos a completar el tema número 5 relativo a los tributos. Les recuerdo por favor mantener los micrófonos apagados eh, para, para que haya menos interferencias, no solo conmigo, sino con los que vean este video luego. Donde hemos hecho un examen de las distintas categorías que se desprenden de la clasificación tripartita de los tributos, de impuestos, tasas y contribuciones especiales. En la última clase estuvimos viendo la categoría de las contribuciones especiales con su tributo más paradigmático, como es la contribución de mejoras. Igualmente vimos la contribución a la seguridad social. Vimos la discusión que existía en relación con la calificación de los pagos que se hacen para la seguridad social por parte de los patronos, si para estos era un impuesto o acaso era una contribución especial, porque decíamos que en el caso de los patronos, por ejemplo, no había una auténtica ventaja que se materializara o se concretara en su ámbito subjetivo. Telefónica nunca iba a acudir a un servicio de atención del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Coca-Cola de Venezuela nunca iba a aprovechar un sistema de pensiones o de invalidez, entre otros, como unos ejemplos muy gruesos, ¿no? En todo caso, habíamos concluido que para los patronos estas contribuciones a la seguridad social implicaba una cobertura del riesgo o una forma de cobertura del ahorro, de manera que en la medida que el patrono aportara conjuntamente con el trabajador para la seguridad social, evitaba tener que incurrir en gastos vinculados a estos servicios en caso de que su trabajador necesitara atender una emergencia médica o de salud, igualmente en caso de una invalidez o el caso de un retiro. De manera que, al menos, yo creo que esto era una justificación para entender que incluso respecto de los patronos, se verifican los supuestos para caracterizar los pagos que hacen a título de la seguridad social dentro del ámbito de las contribuciones especiales y no del ámbito de los impuestos. Bueno, vamos a culminar este tema número 5 con una categoría muy controvertida, muy particular, que es las llamadas contribuciones o exacciones parafiscales. Como les he mencionado con énfasis, con insistencia, la clasificación tripartita de los tributos es la más acogida universalmente. Es aquella que divide los tributos en impuestos, trazas y contribuciones especiales. Sin embargo, al lado de estas tres tipologías características, y hemos tomado las últimas semanas para establecer las características de cada una de ellas, encontramos una categoría distinta, diferente, denominada, o que se denomina de los tributos parafiscales o de las exacciones parafiscales. Esta categoría tuvo su origen en Francia y se trataba de contribuciones dinerarias que podía crear el Ejecutivo. Sin embargo, estas contribuciones o aportes que hacen los particulares se han ido extendiendo en el tiempo para ser creadas mediante una ley. Y la característica más importante de las contribuciones o de las exacciones de la seguridad social es que lo destinado
o lo recaudado a título de contribuciones de la seguridad social no integra la masa común de los recursos tributarios, lo cual rompe y trataremos de llegar a ver el tema 1, 2 y 3 relativos al presupuesto público, rompe con el principio de la unidad del tesoro. Es un principio de naturaleza presupuestaria que todos los ingresos no estén dispersos en distintos bolsillos, sino que estén concentrados en poder del Ejecutivo, en una cuenta general, paraguas o macro, del cual se hagan los distintos desembolsos que requiere la gestión de la actividad pública. De manera que lo que se recauda a título de IVA, lo que se recauda a título de impuestos sobre la renta, lo que se recauda por los impuestos de importación, impuestos sobre sucesiones, alimentan este gran pote que se llama el Tesoro Público o el Tesoro Nacional. ¿Cuál es el tema con las contribuciones parafiscales o exacciones parafiscales? Bueno, que son creaciones legislativas, es decir, se crean mediante una ley, atendiendo a determinadas características que en mayor o menor medida revelan capacidad contributiva, pero que están afectadas a un ente público en específico. De manera que lo que se recauda a título de estas contribuciones o exenciones parafiscales no forma parte del Tesoro Público o el Tesoro Nacional, sino que va a integrar cada uno de los presupuestos de los órganos públicos en relación a los cuales han sido creados. Por ejemplo, en Venezuela, en los últimos al menos 20 años, ha habido una masiva creación de contribuciones parafiscales, con el ánimo de financiar entes públicos o actividades específicas, lo cual tiene o presenta serios problemas. El primero es que se atomiza el control de estas cantidades de dinero. No están, como les decía, no están concentradas en el Tesoro Público, sino que están afectadas a cada uno de los entes respectivos. Luego, la circunstancia de que exista esta atomización, de que exista una cuarta categoría tributaria, ha llevado a considerar que su recaudación o su creación puede violar el principio de legalidad, de manera que el Ejecutivo pudiese fijar libremente los elementos de esta contribución especial, violando con ello el principio de legalidad tributaria. Es así, por ejemplo, hay un trabajo del doctor Gabriel Ruan Santos, y creo que en el libro del Manual de Derecho Tributario hay un capítulo que él escribe o coordina, donde menciona la cantidad de contribuciones parafiscales que existen en Venezuela. Y yo les puedo dar simplemente un título referencial, y estoy seguro que estoy mencionando solamente una fracción de las contribuciones que existen. Tenemos contribuciones parafiscales o exenciones parafiscales que van desde lo que se cobra a los exhibidores de películas, pasando por lo que se le cobran a compañías de seguros, en el caso de las exenciones que se le cobran a los exhibidores y distribuidores de cine para financiar el fondo del Fonprocine, por ejemplo. Luego tenemos las contribuciones previstas en la ley de la actividad aseguradora, dirigidas a financiar a la superintendencia de la actividad aseguradora, contribuciones que están previstas en la ley de la actividad bancaria,
para financiar a las comunas, contribuciones que están previstas también en la ley de la actividad aseguradora para financiar los cuerpos de bomberos, las contribuciones que están previstas en la ley de telecomunicaciones para financiar un fondo de telecomunicaciones, las contribuciones que están previstas en, que ya hemos visto, algunas de ellas, de la seguridad social, pero tenemos las contribuciones previstas, creo que ya mencioné, de la actividad de exhibición de películas, y así pudiésemos nosotros hacer una larga lista de contribuciones de la seguridad social. Entonces, bueno, esto, como les decía, representa dos peligros. Primero, que se rompe con el tema de la unidad del tesoro, que es algo muy importante, pero luego hay otra parte muy sensible, o dos otros elementos muy sensibles respecto a los cuales quisiera llamar la atención. El primero de ellos tiene que ver con que hay un falso o un errado entendimiento que la circunstancia que estas contribuciones tengan un fin específico o estén afectados al presupuesto del órgano público a favor de que se crea, implica que estemos frente a una legalidad atenuada. ¿Qué quiere decir con eso? La posibilidad que el Ejecutivo pueda modificar libremente y caprichosamente los elementos del tributo. Y como nosotros sabemos, a pesar de las aminoraciones que también vamos a discutir unos temas más adelante, en Venezuela rige el principio de legalidad. Y no cualquier principio de legalidad, sino también, como lo veremos más adelante, el principio de la legalidad cerrada. Es decir, que todos los elementos de la obligación jurídica tributaria tienen que estar establecidas en la ley. De manera que no se entiende, o no es un error considerar que las contribuciones especiales pueden ser modificadas libremente por el Ejecutivo. El otro elemento que se desconoce es que, como lo hemos hablado, los impuestos se crean para sufragar los gastos corrientes y de inversión del Estado. De manera que se supone que nosotros lo que pagamos a título de impuestos o de tributos en general está dirigida a financiar cada uno de los gastos que tiene el Estado. Ahora bien, bajo el paraguas de las contribuciones especiales, se ha pretendido entonces que cada actividad que el Estado desee financiar o desee obtener recursos, crea una contribución especial. Entonces, yo deseo promover las comunas, creo una contribución especial a cargo de los bancos. Yo deseo gestionar fondos para los cuerpos de bomberos, creo una contribución acá a cargo de las empresas de seguros que venden pólizas de incendio. Yo deseo financiar la actividad de telecomunicaciones o un fondo de telecomunicaciones, le cobro una contribución especial a las empresas de esta rama. De manera que así nosotros podemos ir viendo cómo puede llegarse a convertir en una suerte de tributum ad infinitum, en la medida que se sustituye la tributación tradicional, en la cual se recauda fondos para satisfacer los gastos públicos a través de los impuestos, tasas y las contribuciones especiales, y tenemos esta cuarta figura. Para algunos autores, las contribuciones especiales no se diferenciarían de los otros tributos que ya conocemos, es decir, los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales, de manera que las llamadas contribuciones de la seguridad, las llamadas contribuciones especiales, pudiesen inscribirse
en algunas de las categorías que ya existen. ¿Qué quiero decir con esto? Que al analizar estas excepciones o estas contribuciones para fiscales, el operador jurídico pudiese encontrar elementos característicos para subsumirla como impuesto, como tasa o como contribución especial. Lo cierto del caso es que la llamada para fiscalidad o contribuciones o exacciones para fiscales existe, es un instrumento utilizado por el legislador para recaudar fondos y hoy nos hemos visto inundados de este tipo de exacciones o contribuciones para fiscales. En todo caso, lo importante de mencionar es que sea que ustedes consideren que las contribuciones para fiscales constituyen una categoría independiente y diferenciada de los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales, o sea que no, lo importante es que reconozcan que se trata de tributos y como tales están sujetas a el principio de legalidad tributaria. No sé si tienen alguna pregunta de lo que hemos expuesto hasta ahora para entonces arrancar con el tema número 6. No, no hay pregunta, profesor. Por mi parte, no. Ok. Yo voy a aprovechar que estoy más familiarizado con el aula virtual y para la próxima voy a agregar un archivo con algunas de las más importantes contribuciones para fiscales que existen hoy en día en Venezuela. Bueno, con esto concluimos o cerramos el tema número 5 de los tributos, que nos llevó a examinar el concepto de los tributos, su clasificación tripartita, y ahora vamos a adentrarnos en el tema número 6, relativo a el derecho constitucional tributario. Y que versa fundamentalmente sobre la distribución del poder tributario entre los distintos entes políticos territoriales. Fíjense que hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Bueno, examinamos el concepto de tributos y vimos sus tres figuras principales haciendo una mención a esta cuarta categoría o haciendo mención a esta no cuarta categoría vinculada a las contribuciones para fiscales. Ahora bien, en este tema lo que vamos a ver, imagínense que estamos frente a tres cajitas. Una de esas cajas corresponde a, dice, Poder Ejecutivo. La primera caja dice República. La segunda caja dice Estado y la tercera caja dice Municipio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este tema número 6 relativo al derecho constitucional tributario? Bueno, vamos a ver cuál es la distribución del poder tributario en el marco de la Constitución vigente. Lo que significa que vamos a llenar cada una de estas cajitas. Vamos a ver cuánto del poder tributario le corresponde a la República, es decir, vamos a llenar la caja correspondiente a la República. Lo propio vamos a hacer respecto de los estados e igualmente vamos a hacerlo en función de lo que la Constitución establezca del reparto de las potestades tributarias para los municipios. A esto vamos a dedicar la clase previo a este examen de la distribución del poder tributario. Vamos a ver algo también importantísimo, de mucha significación, que tiene que ver con los principios de orden constitucional consagrados en nuestro texto fundamental. Con estas precisiones generales, vamos entonces a hacer algunas menciones necesarias antes de abordar este tema.
Primero, hay un concepto importante que es el concepto de sistema tributario. ¿Qué es un sistema tributario? Bueno, como su propio nombre lo sugiere, es el conjunto de tributos vigentes en un estado en un momento determinado y a los cuales rigen por determinadas características. Y el sistema tributario se contrapone a lo que sería un régimen tributario, donde los tributos se interfieren entre ellos, donde las reglas se imponen y donde no hay una armonía en el ejercicio del poder tributario. Desde el punto de vista de políticas públicas, se aspira que los estados tengan un sistema tributario, es decir, donde los distintos tributos incidan en forma armónica, no desordenada, no anárquica y respetando la capacidad contributiva respecto de los particulares. Como ya ustedes pueden inferir, muy a nuestro pesar, en Venezuela no tiene un sistema tributario, sino tiene un régimen tributario, donde los tributos se crean sin tomar en cuenta las condiciones económicas, es más, sin fundamentos económicos, donde se solapan los distintos tributos o el ejercicio del poder tributario entre los distintos entes políticos territoriales, con lo cual nosotros nos alejamos del concepto del sistema tributario y nos inscribimos en lo que sería un régimen tributario. En este contexto, hay varias teorías económicas políticas para explicar los sistemas tributarios. Se explican los sistemas tributarios desde el punto de vista de los países industrializados, los que están en vías de desarrollo y los países comunistas. Los países tributarios se caracterizan porque el sistema tiene un alto rendimiento fiscal, o sea, la recaudación es importante. ¿Y esto por qué? Bueno, porque en la medida que haya muchos grandes contribuyentes que tengan capacidad contributiva en función directa de la productividad, bueno, en esa medida el rendimiento o el recaudo va a ser mayor. Obviamente una economía donde existan, y más allá de cualquier tipo de planificación fiscal, donde exista un sector manufacturero importante con industrias automotrices, pues digamos Tesla, donde haya empresas importantes a nivel tecnológicas como Apple, donde haya cadenas hoteleras importantes, bueno, que además son productivas, bueno, estas empresas van a generar riqueza que teóricamente es posible que sea objeto de gravamen con los tributos de ese determinado país. Son economías que han crecido luego de la posguerra, ya lejana, y donde hay poca intervención estatal. El Estado no desplaza la actividad de los particulares y tienen administraciones tributarias sofisticadas con tendencia a la simplificación. Por su parte, en los países en vía de desarrollo, como sería quizás el caso de Venezuela, tenemos que las administraciones tributarias acusan un bajo rendimiento fiscal, basado primero en una ausencia de cultura tributaria, de ausencia de educación tributaria, pero igualmente en la baja productividad de la economía. Generalmente se depende de impuestos sobre la actividad que genera la explotación de recursos naturales, como el petróleo, el oro, el cobre, los minerales preciosos. Ahí las administraciones tributarias tienden a ser deficientes. Y bueno, en los países comunistas no hay propiamente una teoría del impuesto, porque los particulares no son propietarios de los bienes de capital que poseen, por lo cual no hay auténticamente una generación de riqueza. Sin embargo, incluso en estos países
hay tributos con el ánimo de satisfacer las necesidades colectivas con una administración tributaria relativamente simple. En todo caso, los ideales de un sistema tributario, es decir, el desideratum de un sistema tributario, radican en que la administración tributaria debe ser eficiente, y ahora sí podemos comprender este segundo elemento, la mayoría de los tributos deberían ser impuestos de naturaleza progresiva. Ya vimos por qué, cuando analizamos los impuestos progresivos. Los impuestos deberían coordinarse entre ellos, evitar solapamientos, evitar interferencias. Por ejemplo, si el Estado quiere desarrollar la actividad de telecomunicaciones y no grava la actividad de telecomunicaciones con un impuesto, bueno, sería un contrasentido que por otro lado pretendiera gravar esa actividad con una contribución parafiscal o una contribución especial. ¿Por qué? De alguna manera, lo que haces con la mano lo derribas con los pies. Entonces, ¿qué es lo que se impone? Una coordinación de los tributos. En el caso de los impuestos indirectos, también conocemos la clasificación de los impuestos indirectos. Estos deberían ser simplificados. Debe existir además certeza jurídica. No es posible cambiar las reglas o las normas tributarias en forma irracional, en forma intempestiva, de manera que las reglas tributarias deberían gozar de estabilidad en el tiempo, y hay una conciencia clara de que el contribuyente es uno solo y una sola capacidad contributiva. Uno de los textos viene un poco al cabo con el tema de las contribuciones parafiscales. El Estado, al crear los tributos y particularmente al crear contribuciones parafiscales, se le olvida que todas ellas, aunque estén estén asignadas a distintos entes públicos, al final todas inciden sobre una sola capacidad contributiva. La palabra clave, en todo caso, en el tema de los sistemas tributarios o en el ideal de un sistema tributario, es la racionalidad. Un sistema tributario tiene que ser racional. Efectuado este examen introductorio, vamos entonces a analizar cuáles son los principios de orden constitucional establecidos en nuestra Constitución. Y nosotros, a los fines de esta clase, podemos extraer al menos 7 principios o ejes fundamentales. El principio de legalidad o reserva legal, el principio de la capacidad contributiva, no confiscación, de igualdad, de generalidad, de progresividad y de tutela jurisdiccional efectiva. Empecemos con el primero de ellos, que es el principio de legalidad, al cual ya hemos aludido desde el día 1 o desde el momento del día 0 de esta clase. Ya incluso cuando nos referimos a los tributos, hicimos una mención histórica de la relevancia y la importancia de este principio. Nos referimos que en el año 1215 el rey Juan Sin Tierra de Inglaterra promulgó un documento denominado Carta Magna, que es el antecedente más lejano del principio de la legalidad tributaria. En este documento denominado Carta Magna, el rey Juan Sin Tierra se comprometió a que no iba a exigir ninguna contribución, ningún aporte a los ciudadanos, a los súbditos, sin el consentimiento general que estos hubiesen otorgado a través de una asamblea. Luego, en el año de 1628, se vuelve a suscribir un documento con el mismo alcance, llamado Petition of Rights, que tiene una nueva versión en el año de 1689, en una ley denominada Bill of Rights. Este principio de que no pudiese exigirse impuestos a los súbditos sin el consentimiento es trasladado a las colonias británicas en América y se incorpora bajo una
célebre frase denominada no taxation without representation, que es una de las expresiones comunes y más usadas para denotar la necesidad de que exista una necesaria participación de los ciudadanos al momento de en el ejercicio del poder tributario por parte de el Estado. La frase en inglés es la siguiente: no taxation without representation, que literalmente significaría que no hay imposición, no hay gravamen sin la debida consulta a los particulares. Obviamente se trata de una traducción libre. De manera que este principio representado en ese documento suscrito en el año de 1215 en Inglaterra por Juan Sin Tierra, se acoge o se recibe en las colonias británicas, que usualmente exigían, que demandaban que no se cobrara ningún tipo de impuesto sin la debida consulta de la capacidad contributiva. ¿Cuál es el concepto o cuál es la noción que nosotros pudiésemos darle al principio de legalidad tributaria? Bueno, este concepto o esta aproximación no es otra que es que la obligación de pagar un tributo reconoce como única fuente la ley. No hay tributo sin ley previa que lo establezca. Y ese es el principio fundamental. La piedra angular de la tributación en el mundo, y obviamente en Venezuela, descansa sobre este principio, que solamente por ley pueden exigirse tributo. Quizás alguno de ustedes ya pudiese plantearse algunas dudas en relación con esta noción, en relación con el hecho de cuando nos referimos a ley, ¿a qué tipo de ley nos referimos? ¿En una ley formal o una ley material? Remontándose un poco a sus conocimientos de introducción al derecho, ustedes conocen que la ley material o acto regla es el mandato contenido en un acto de contenido general, abstracto y coercible, cualquiera que sea el órgano que lo dicte, siempre que lo haga atendiendo a una competencia constitucional. En tanto que la ley formal es aquella sancionada por el Poder Legislativo de acuerdo con unos trámites y formalidades preestablecidas. De manera que la ley material o acto a regla se contrapone con la ley formal, que es aquella que es emanada por el órgano legislativo correspondiente. Por lo cual, volviendo sobre nuestro paso, podemos entonces replantear la pregunta inicial. Cuando la Constitución habla de principio de legalidad, ¿a qué ley se refiere? ¿A una ley formal o a una ley material? Vale la pena destacar que esta distinción entre ley formal y ley material no está expresada en el texto de la Constitución. La Constitución no distingue entre leyes materiales y leyes formales. Por lo cual, para responder esta pregunta, ¿a qué ley se refiere el principio de legalidad tributaria? Tendríamos que remontarnos entonces a los orígenes de la tributación. ¿Cuál era el objeto de... o cuál fue el objeto de
que solo por ley pudiesen cobrarse tributos. Bueno, la prohibición por parte del rey o de el monarca de crear tributos en forma libre y caprichosa, sino que por el contrario, la creación de los tributos le correspondía a los ciudadanos a través de los órganos legislativos correspondientes. Entonces, si el origen o el antecedente es que lo que pretendía al que fuese una ley la creadora del tributo era precisamente excluir al Poder Ejecutivo de la creación del tributo. Es decir, que no pudiese el Poder Ejecutivo dictar ninguna norma de contenido tributario considerando estos antecedentes. Si esto es así, la única forma de que se creara tributo es a través de una ley formal. Recuérdense que el Ejecutivo, en circunstancias extraordinarias autorizados por la Asamblea Nacional, pudiese, a través de la figura de los decretos leyes, dictar normas de carácter legal, entre ellas tributos. Ahora bien, si nosotros nos atenemos al contexto histórico del surgimiento de los tributos y su vinculación con el principio de legalidad, lo que se quería precisamente era que no fuese este monarca, este legislador, el que en forma caprichosa dictara los tributos, sino que se le consultara a los ciudadanos a través de la asamblea. Entonces, ateniéndonos a una interpretación histórica, nosotros deberíamos concluir que solamente a través de una ley formal, es decir, aquella emanada de los cuerpos colegisladores, es la que tendría la virtualidad de poderse, de crearse tributos. De manera que ahí, a este respecto, se han esgrimido además en dos tesis. Esta discusión en relación con la posibilidad o no que tiene el Ejecutivo de dictar tributo, en este caso a través de leyes materiales, tiene dos consideraciones importantes. Los que sostienen la posibilidad de que el Ejecutivo pueda crear entonces normas de contenidos tributarios a través de leyes de carácter material, sostienen que el poder tributario es inherente al Estado y puede delegarse entre cualquiera de sus órganos, de manera que lo importante no es quien dicte la norma tributaria o el órgano que dicte la norma tributaria, sino el ejercicio de ese poder que puede estar regulado a través de la Constitución. Fíjense que para los partidarios de esta tesis, siendo inherente al Estado el poder tributario, quien dicte la norma no es lo relevante. La contrapartida o en contraposición a esta tesis están es quienes sostienen que el poder tributario corresponde a los ciudadanos y es conferido al Estado a través del pacto constitucional. De manera que previo a la Constitución, el poder residiría en el pueblo. Ese pueblo entrega ese poder para crear los tributos a través de un instrumento, un manual denominado la Constitución, por lo cual no le estaría dado al Ejecutivo dictar normas de carácter tributario, salvo cuando exista una expresa atenuación del principio de legalidad tributaria. Fíjense entonces que se trata de dos tesis distintas. Uno afirma que sí es posible que el Ejecutivo pueda dictar normas de carácter tributario, considerando que el poder tributario es inherente al Estado, y por la otra tesis que sostiene lo contrario, que dice que el poder tributario reside en los particulares, en los ciudadanos, que lo han conferido al Estado a través de la Constitución, de manera que ese conferimiento implica que
no podría el Ejecutivo dictar normas de carácter tributario, salvo en aquellos casos muy particulares donde exista una atenuación del principio de legalidad tributaria. Ahora bien, ¿cuál es el peligro de que sea el Ejecutivo, o que el Ejecutivo pueda dictar normas de contenido tributario? Bueno, también lo mencionamos colateralmente, incidentalmente, cuando nos referimos al tema de los tributos, y es lo que yo he llamado el peligroso triángulo de la tributación. ¿Cuál es ese triángulo de la recaudación? Bueno, en un vértice tenemos a el Poder Ejecutivo que dicta una norma de contenido tributario que obliga al particular a pagar un impuesto. El otro vértice del triángulo es el mismo Ejecutivo que revisa, fiscaliza las actuaciones de los ciudadanos y resuelve sobre las impugnaciones que hagan los particulares de sus actuaciones, pero es el mismo Estado. Y en la otra vértice tenemos al Estado recaudador, al que puede dirigirse a los particulares para cobrarse las sumas de dinero. De manera que tenemos al Estado creador de tributos, tenemos al Estado cobrador de los tributos y tenemos al Estado juez de los tributos. En este sentido, la recaudación se pervierte. En vez de constituirse como un instrumento para recaudar fondos, para sufragar los fondos públicos, la recaudación se convierte en un fin en sí misma. Lo importante es cobrarle al ciudadano, no tanto el fin. ¿Y por qué? Porque simplemente el Estado puede hacerlo atendiendo a la posibilidad de crear tributo, considerando que la ley, cuando la Constitución se refiere a ley, se refiere a una ley que es una ley material. En este contexto, un Estado creador de la norma, un Estado juez y un Estado cobrador, la preocupación por las garantías no es algo que le quite el sueño, las garantías no son una preocupación. Por lo cual, la dogmática tributaria o buena parte de la doctrina tributaria sugiere que solamente por leyes formales debería dictarse tributo. Sin embargo, tanto el Tribunal Supremo de Justicia como parte de la doctrina tributaria admite la ley material como presupuesto de la tributación. ¿Qué quiere decir esto? Que el Ejecutivo Nacional, a través de decretos leyes, podría dictar normas de contenido tributario. Y de hecho, así lo ha hecho. Sin embargo, quiero insistir que se trata de una posición peligrosa, tomando en cuenta este triángulo al que en todo caso he hecho referencia. Independientemente que se pueda crear tributos a través de leyes formales o leyes materiales, lo importante de destacar es que no basta una ley, sea una ley formal o un decreto ley, en el caso de las leyes materiales y la posibilidad que el Ejecutivo dicte normas. Es imprescindible que este instrumento legal se someta a los principios y garantías establecidos expresa o implícitamente en la Constitución. De manera que no es suficiente que haya formalmente un instrumento normativo, en este caso legislativo, sino que ese instrumento legislativo debe estar sometido al entramado de normas constitucionales para que pueda tener auténtica legitimidad. De manera que en el día de hoy entonces hemos dado las primeras nociones en cuanto al tema número 6 relativo al derecho constitucional y tributario. Hemos iniciado el examen de los principios constitucionales refiriéndonos al principio de legalidad tributaria, sus orígenes, y hemos respondido o hemos tratado de responder una pregunta
fundamental, que es que cuando el principio de legalidad tributaria habla de que solo por ley y únicamente por ley se podrán crear tributos, ¿a qué ley se refiere? Hemos visto que desde el punto de vista de la dogmática jurídica, la ley puede ser formal o material. Que si bien desde un punto de vista principista resultaría idóneo que solamente por leyes formales, es decir, emanadas de los cuerpos legislativos se pudiesen crear tributos, se admite, tanto jurisprudencialmente como una parte de la doctrina, que el Ejecutivo pueda crear tributos a través de los llamados decretos ley. Y para completar, hemos dicho que independientemente que el Ejecutivo pueda o no crear decretos leyes y respecto de los actos dictados por los órganos legislativos, unos y otros deben someterse a el entramado de los principios y garantías constitucionales. ¿Alguna duda o pregunta relativa a la clase de hoy? Bueno, si no hay ninguna pregunta, nos vemos en la clase del día miércoles. Saludos y buen provecho. Gracias, profe. Feliz tarde. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Igualmente, gracias. Gracias, doctor. Igualmente, gracias.